A continuación, hablaremos de una de las peregrinaciones vigentes más importantes de nuestro país. Nos referimos a la peregrinación del Señor de Coyuriti, que se da en la provincia de Ocongate, en la hollada del Sinacara, en las faldas del Apu Colquepuncu, en las zonas altoandinas cusqueñas. Dentro de esta festividad acontecen, como sabemos, aspectos religiosos, espirituales y tradicionales. Asimismo, en esta peregrinación se encuentran la presencia de ciertos personajes vinculados estrechamente a la ritualidad del contexto festivo prehispánico. Estos personajes pueden ser los pabluchas, los ucucus, los guairichunchus, incluso los japacoyas, entre otros más. Eh, Mediante esta ponencia, nuestro invitado nos hablará acerca de las perspectivas de la festividad del Señor de Coyuriti. Abordará él la espiritualidad y la tradición. Y bueno, tratará de describir pues todos los acontecimientos que se desarrollan en la actualidad en este espacio sagrado. Nuestro ponente es estudiante del último año de nuestra institución en la especialidad Educación Artística con mención Danza Folclórica. Su familia es fundadora de la Hermandad Señor de Coyuriti, residentes en Lima. Asimismo, participa en diferentes comparsas de la región de Cusco, como los ucucus, los panaderos, entre otras más. Es investigador y difusor de manifestaciones danzarias de esta región. Además, es representante del Ministerio o ante el Ministerio de Cultura con los puntos de cultura. Ha sido director artístico de la Asociación Folclórica Urinjanchis, con quienes trabajó la proyección artística Ucucus de la Nación Tahuantinsuyo. Además es jurado calificador de festivales y concursos de danza y posee, pues, entre tantos reconocimientos, diplomas de participación como la última que tuvo en el sexto coloquio internacional de arqueología en participación por buenas prácticas para la reapertura de espacios sociales y culturales. También fue ponente en estos últimos meses en el primer Congreso de Investigaciones Andinas y Amazónicas del Instituto de Historia Rural Andina de San Marcos. Sin más, damos la bienvenida a Edgar Medrano, quien compartirá con nosotros la ponencia titulada Perspectivas sobre la peregrinación del Señor de Coyuriti, espiritualidad y tradición. Bienvenido, Edgar. Adelante, el auditorio es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Una vez más agradeciendo a la Casa de Estudios por la invitación. Y bueno, espero poder discernir todas las dudas acerca de la festividad del Señor de Coyuriti, perspectivas, ¿no? Espiritualidad y tradición. Bien, para hablar primero de la peregrinación del Señor de Coyuriti, debemos saber dónde es su contexto sociocultural, dónde se ejecuta. En sí se ejecuta en la provincia de Quispicanchis, en el distrito de Ocongate, en la hollada del Sinacara, ¿no? En el Apu Ausangate, ¿no? En el Nevado Ausangate. Para ser más específicos, el Ausangate y el Colquepuncu pertenecen a la cordillera del Vilcanota. Tenemos que decir también que el Ausangate es uno de los picos más altos que tiene esta cordillera, la cual pertenece también a la cordillera de los Andes, la cual está a 6.384 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Pertenece a la cadena de montañas y podríamos decir que tiene la antigüedad, perdón, al igual que el Pareacaca, ¿no? Entonces la peregrinación en sí se da a 4.600 o a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Lo que hace es un encuentro de todas las provincias y las naciones cusqueñas, que las provincias en esta fecha se denominan naciones, tanto cusqueñas, pero ya se puede hablar de una peregrinación masiva peruana y hasta se podría decir internacional, ¿no? Acerca de la peregrinación del Señor de Coyuriti. Bien, en los antecedentes de esta tenemos cronistas, pero también investigadores que han pretendido hablar de esta gran peregrinación. Tenemos a Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León en su crónica, indica que estas peregrinaciones que se realizaban a un apu llamado Ausancate, ¿no? En las cuales se realizaban rituales, los indios de esa época realizaban rituales y se convertían en agua. Entonces, nos da una noción Pedro Cieza de León del vínculo que tiene Ausangate y la festividad del Señor de Coyuriti con el ritual al agua.
que en este caso está vinculado al hielo. Tenemos también a Cristóbal de Molina. Cristóbal de Molina indica que la peregrinación donde se daba es donde sale el sol en mayo. Esto tiene que ver netamente con el solsticio de invierno, netamente en el calendario astrológico, en la cual está vinculado con las faenas agrícolas de los incas. Igual el cronista peruano Guamán Poma de Ayala, él dice que había una huaca en la cual se hacían sacrificios, y esa huaca se llamaba Ausancata, ¿no? Y también nos habla de la fiesta del Chascacoyur, que esta fiesta del Chascacoyur netamente tiene que ver con la fiesta de las Pleiadas, de las estrellas, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega también no es ajeno a ello y dice, ¿no?, que el Sinacara o este peregrinaje es una zona de encuentro entre Collas y Antis. Los Collas, la cual pertenecen a la parte del Colla Suyo, parte de la Puna, parte de Puno, y en Cusco lo representa la provincia de Canchis, en la que posiblemente también hablaban aymara. Y los Antis, que pertenecen a la zona oriente, a la zona de la selva, en las cuales esta duración del peregrinaje de estas antiguos Collas y Antis duraba 9 días. Y es bastante interesante que en el contexto festivo de la peregrinación del Señor de Coyoriti todavía se ve el contexto de los 9 días. Entre los cantos de los Capas Collas hay una canción que se llama El Novenario, en la cual habla de todo este trajín del peregrinaje de los Collas, de los Capas Collas, acerca de una canción, y hablan en una canción y trata de relatar todos los parajes, ¿no?, y lamentos que esté realizado hasta llegar al momento de la peregrinación. Y también las canciones en que se da en las novenarias. La festividad del Señor de Coyoriti, antes de llegar al día central, está constituido por novenarias. Entonces tenemos algo que se puede vincular con lo que dice Garcilaso de la Vega, que son la fiesta central que se daba en 9 días, ¿no? Y también tenemos al antropólogo Román Pajuelo Tevez. Él nos habla de un calendario ritual. Este calendario ritual está basado a un ciclo ritual, en la cual se llama Haukai Kuski y Inti Raimi. Este antropólogo trata de vincular Coyoriti con Corpus Christi. Y esto tiene que ver con la fiesta incaica de las Pleiadas, en este caso, la fiesta de la luna llena. Y en la peregrinación del Señor de Coyoriti no es ajena a ella. En la peregrinación de 24 horas, donde solamente lo pueden hacer Pucapacuri Guairichunchus, de Lomampuri Moyumpure, se ve este alabado que se denomina quilla alabado, la cual tiene que salir la luna llena, y ellos empiezan a hacer toda una ofrenda y ritos a la misma. Y si vamos a discernir y vamos mucho más al fondo del asunto, tenemos que vincularlo netamente a la finalización del calendario agrícola, la cual se da en agosto aproximadamente, o sea, empieza en agosto aproximadamente y termina entre mayo y junio, la cual empieza el año nuevo andino. Entonces podemos ver y discernir también de que la festividad del Señor de Coyoriti va a responder a esta calendarización tanto astrológica como agrícola. Bien, para ello también tenemos que hablar de antecedentes históricos. Uno de los antecedentes históricos son las reversiones, la revolución tupamarista o la revolución de Tupac Amaru II, en las cuales la revolución de Tupac Amaru II se da entre 1780 aproximadamente, donde se da la muerte, la captura y la muerte de Tupac Amaru II. Pero hay algo curioso acá. 4 años después de la muerte a Tupac Amaru II, aparece la festividad del Señor de Coyoriti y aparece el mito de Marianito Maita, ¿no? Marianito Maita supuestamente aparece esta festividad después de la rebelión de Tupac Amaru. Entonces, ¿y a dónde quiero llegar? Quiero llegar de que hay muchas cosas que coinciden entre el mito
y la realidad, en este caso de la rebelión de Tupac Amaru, porque la rebelión de Tupac Amaru no solamente fue por indígenas, sino también fue por mistis, con indios, la cual tenían un cargo súper alto en el contexto de la colonia, y las cuales va a partir en sí entre... Antes de la revolución de Tupac Amaru, todos usaban sus usanzas, ¿no? Sus vestimentas como el unku y sus tradiciones rituales. Por eso se hablaba de dos naciones, la nación hispana y la nación de indios. Cuando aparece la revolución de Tupac Amaru es que se rompe netamente y empieza la prohibición. Pues bien, y para eso tenemos que en 1780 todavía está la resistencia de Tupac Amaru en Ocongate, en la provincia donde se realiza la festividad del Señor de Coyoriti, en la cual era un punto de reunión y también un punto de adoración indígena, como medio de esta resistencia. Bien, y en este tiempo tenemos, por ejemplo, dos textos muy importantes. En la Municipalidad del Cusco puede encontrar el expediente criminal de Jacinto Laime, la cual se da en 1780, su juicio se da en 1780. Jacinto Laime, que pertenecía al ejército tupamarista, dice que en este periodo de revolución, ya con la captura, porque todavía seguían los actos revolucionarios, dice que el arzobispo del Cusco manda a sacar al cura de Ocongate en procesión al Señor de la Agonía. El Señor de la Agonía se le conoce al Señor de Tayancani, que físicamente es el Señor de Goyoriti, según los pobladores y peregrinos, ¿no? En la cual esta procesión del Cristo de Tayancani es para impedir la batalla entre indios y mestizos, en este caso entre criollos e indios. Entonces vemos el papel que juega también la religión católica junto a la mano con la corona española para tratar de subyugar estos actos revolucionarios tupamaristas. Y también Mateo Pumacahua en 1792, y esto recurre a la historia porque Pumacahua, antes de ser prócer de la independencia, fue parte del ejército hispano, en la cual que él indica que habían tropas todavía de Tupac Amaru en las montañas de la Usangate y alrededores, en las cuales buscaban la manera de persuadirlos y bueno, de que esta revolución no siga latente. Y también tenemos el mito de Incarri. En esta rebelión tupamarista tenemos el mito de Incarri. ¿Por qué el mito de Incarri? Porque en este mito sabemos que a Tupac Amaru le cortaron las extremidades y también le cortaron la cabeza. Y hay un mito de que renacerá un nuevo Inca, se juntarán las partes y renacerá este nuevo Inca. Y este mito también ocurre en Coyoriti. Entonces, en esta regresión Tupac Amaru tenemos que analizar bajo una perspectiva y llegar a una conclusión. Que a raíz de esta de esta rebelión de Tupac Amaru se acepta esta peregrinación y es una aceptación española a la convalidación de un APU que existía y que era muy importante para la zona sur, con la cual lo intentan subyugar con la aparición de un Cristo. ¿Y por qué aparece este Cristo? Netamente para extirpar un adoratorio inca, la cual ponen un Cristo para borrar todo rastro inca. ¿Por qué? Como indicamos, después de la rebelión de Tupac Amaru, antes de la rebelión de Tupac Amaru, todavía había una nación de indios. Después de esta, se parte totalmente. El colegio de lectores de indios se prohíbe. La ascendencia y estirpe inca ya no existe, se subyuga, ¿no? Y solamente pueden ser aceptados los indios que tengan ascendencia, en este caso mestizos, ascendencia española, o adopten la cultura española, más ya no indígena. Entonces vemos que esta es una conclusión de cómo los españoles tratan de aceptar y convalidar a este apu andino y tratan de esta manera subyugar la tradición prehispana.
hablamos de Marianito Maita, ¿no? Y la aparición de este mito en la rebelión o el antecedente de Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque hay algo que se va a aparecer. Marianito Maita es un niño pastor. Voy a contar un poco el mito. Es un niño pastor, la cual se le aparece el niño Jesús, que es denominado Emanuel, la cual baila en chuncho, ¿no? Es un niño blanco. Presten atención aquí, es un niño blanco y siempre va a haber referencia de personas blancas vinculados a un ser superior. Tenemos el caso de Viracocha también, que se decía que era un personaje blanco con barba blanca. Entonces, era un personaje blanco, la cual su ropón estaba roto, lo voy a hacer muy resumido, y el papá del niño Marianito busca de una manera una tela para su amigo de su hijo, y no la encuentra. Entonces el arzobispado del Cusco se da cuenta que esta tela solamente lo usan los santos y los sacerdotes, y la cual manda a capturar al niño. Entonces los pobladores, que la mayoría era pastora y agricultora, en forma de chacu, trata de capturar al niño. Y el niño se transforma el niño Emanuel, el niño Jesús se transforma en un árbol de tayanca y Marianito de la impresión muere. Entonces vamos. ¿Y por qué les digo que prestemos atención a este mito de Marianito Maita? Porque el Apo Zangate también se aparece. El Apo Zangate se aparece bajo la percepción de los aledaños y los lugareños en una forma mimética. Este se aparece como un jinete misti, blanco, vestido de blanco en un caballo blanco, y también como un forastero. Entonces, tiene cierta relación en el mito de Marianito Maita, que agarra características indígenas como también hispanas y católicas para realizar este mito. También tenemos que discernir que, según el investigador Alain Riveros, dice que los apus, en este caso Coyoriti, Colquepuncu, Coyoriti, que es Ausangate, son pastores, ¿no? Y esto tiene que ver netamente con los rituales de llamas realizados por los collas, por la parte del colla suyo. Tenemos que entender que son dos grandes naciones que vienen a peregrinar desde tiempos prehispanos, los collasuyos y los santisuyos. Mientras que los antisuyos hacían sus rituales, y se puede ver todavía en la danza del Pucapacuri, Wairi Chuncho, este ritual al cerro, al nevado, matando un oso, la cual lo personifica un cuco, un paulucha. De la parte colla podemos ver esta ritualidad, pero con las llamas. ¿Y por qué con las llamas? Porque a la parte del colla suyo le va a pertenecer el nevado, y a la parte del valle, los frutos. Y esto lo podemos ver en el mito de la hija de la Usangate, en Tomasa Sajapuma. Tomasa Sajapuma es la hija de la Usangate. Usangate es el apu mayor del Cusco, la cual tiene 6 hijos varones y 6 hijas mujeres, en las cuales el Colla Mariano Inquilla, que es parte del Colla suyo, la pide de matrimonio. Y Sauciray, que es el hermano mayor, no está de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque era un, un yerno Colla, porque pertenecía al Colla suyo. Entonces, Sauciray, con todos sus hermanos, en una reunión, dice que solamente se le entregue se le entregue el ganado, perdón, a la parte Colla. Pero a Usangate, que es el padre, le da como regalo el ganado y también le da como regalo maíz. Las cales dicen que un chihuaco se roba y deja un poco de maíz en la parte la cual delimita entre la parte puna y la parte valle, en las cuales vamos a discernir que la parte colla va a estar vinculado con la puna y con el ganado, y la parte de valle va a estar vinculado con los frutos. Entonces, y también vemos que aquí en Coyoriti está el mito del Incarri. Estamos hablando de tradiciones orales. Según los pobladores y peregrinos, dicen que cuando no haya hielo y la peregrinación desaparezca, nacerá el Inca Malcu, el nuevo rey inca, el Incarri. Y tiene bastante vínculo con lo que hablábamos, la revolución de Tupac Amaru, la revolución tupamarista, como
estas formas de identidad van a calar también en el acervo cultural del poblador andino, el poblador cusqueño, las cuales lo van a aceptar y le van a dar un valor muy importante, tanto en el proceso histórico como en el proceso festivo religioso, que es la peregrinación del Señor de Coyolite. Bien, para ello debemos entender acerca de la espiritualidad y tradición para entrar netamente al tema. La espiritualidad es un aspecto de esencia del ser humano, la cual está netamente vinculado a su vida interior, al espíritu. Es algo muy amplio, ¿no?, que va más allá de la religión, porque también se puede hablar en esta festividad de la cosmovisión andina, la cual es un proceso dinámico, en la cual las personas van a encontrar y van a trascender y van a darle un sentido, tanto a la vida como al interior de estas mismas, como forma de identificación. Y ahí vamos a ir netamente a la tradición. La tradición, como sabemos, sugiere y es parte de un legado que se transmite de manera generacional. Y esta está sujeta a una esencia y un acervo, en este caso cultural, que está vinculado a las verdades vitales, que en este caso son las formas de aceptación, de justificación y de aceptar su cultura, en las cuales van a tratar de diversificar y renovar tanto su historia, como lo hemos visto en los antecedentes, como también su realidad. Entonces, estos significados van a ser muy importantes para la peregrinación del Señor de Coyolite, porque dentro de la tradición oral, y ya hemos visto la tradición histórica, van a haber elementos que se van a igualar, pero también que van a alimentar y van a renovar su identidad histórica cultural. Para eso, para entender más de ello, tenemos que ir a los lugares de nombres sacros y lugares de nombres sacros. Primero, para entender Coyolite. Coyolite es la festividad donde se desarrolla y al santo patrón donde se da esta fiesta, esta magno peregrinación. Pero también corresponde a Estrella Resplandeciente. Estrella Resplandeciente que, como hemos visto en Huamán Poma de Ayala, pretende hablar con el Chascacoyur vinculado a las Pleiades, a estos rituales a los astros. Por otro lado, vemos también al Sinacara. El Sinacara, para la concepción de los peregrinos, es un apu hembra, mujer, ¿no?, en las cuales es un punto de encuentro entre los santis y los collas suyos. ¿Y por qué este punto de encuentro, como dijo Garcilaso de la Vega? Porque ahí se va a formar el Yananti y el Masanti. El Yananti, que es la complementariedad de ambos entre Valle y Puna, y también la dualidad o el enfrentamiento de estas. Y esta se va a ver entre las danzas Guairis, que representa al anti suyo, y al Coya o el Capas Coya, que representa el Coya suyo. También, como lugar de culto prehispánico, el investigador Alain Riveros, lo vuelvo a citar acá, él dice que posiblemente Sinacara etimológicamente venga de China Cala, que es quechua con aymara. China, que viene a ser referente a hembra, y Cala, que hace referencia a piedra. ¿Y por qué sería piedra hembra? Y en el Sinacara hay una virgen que se llama la Virgen Dolorosa. La Virgen Dolorosa está sobre una piedra. Entonces podemos ver la simbiosis que estas tienen en el reconocimiento, pero también el sincretismo que ha ido en el tiempo, que se necesitan una de otra para poder entenderse. Tenemos al Colquepuncu, que es puerta de plata, pero no puerta de plata vinculado con dinero o con frutos, sino vinculado a la solicitud de dones, ¿no? Y también tenemos al Mahuayani, que es el lugar de primeras siembras,
y el Tayancani, que es donde crece la tayanca. Son los lugares sacros para entender también la festividad del Señor de Coyoriti. En la peregrinación, como ya lo hemos visto, fue un peregrinaje inca, en los cuales los Wilcas Uma, jefes, iban a peregrinar con los jefes delante suyo, ¿no? Y en los cuales, en este mito de Marianito Maita, como hemos encontrado a pastores, también tiene que ver con los primeros peregrinos. Las primeras peregrinaciones que se realizaban eran indígenas y campesinas quechuas, según Sabia Ricard. Y solamente peregrinaban 3 importantes naciones, que son las provincias: Paucartambo, Quispicanchis y Canchis. En 1930, según Felipe Achawi, ocurre la construcción del primer templo, según la parroquia de Catca. Este documento está en la parroquia de Catca, que en 1930 se construye el primer templo del Señor de Coyoriti. Flores Lizana, en 1940, nos dice que se crea la Asociación de Vecinos Devotos de alrededores para poner orden a los indios. Entonces todavía podemos ver esa diferenciación entre mestizos y indios y la introducción, y en este caso el vínculo de ambos para que se desarrolle la festividad del Señor de Coyoriti. En 1950 colocan a la Virgen Dolorosa en la hollada del Sinacara, en esta piedra, Sinacara también, que lo denominan Chinacala. Y en 1960 se hace la agrupación de hermandades y celadores que conforman la peregrinación del Señor de Coyoriti. En 1962 se hace la peregrinación con comunidades aledañas, ¿no? Y se observa 2 danzas importantes y que siempre priman, que son los Guairis y los Capascoyas. En el 2004 se conforma las 8 naciones peregrinas por la llegada y la afluencia de gran peregrinaje. Ya no solamente son pastores quechuas o agricultores quechuas, ya vienen de otros lugares, mestizos, ya vienen de otras provincias, en las cuales hay una multitudinaria y se crean las 8 naciones peregrinas, que son las 8 regiones del Cusco, las 8 provincias del Cusco, la cual es Paucartambo, Quispicanchis, Canchis, Acomayo, Paruro, Urubamba, Anta y Tahuantinsuyo, que representa la región la provincia del Cusco, Cusco capital. Y en la actualidad podemos ver un incremento en el proceso de la peregrinación de que ya son alrededor de 90.000 y 100.000 peregrinos que va a la peregrinación del Señor de Coyoriti. Entonces, después de esta, en el mismo 2004 se da por la prohibición de la extirpación del hielo, ¿no? Y en el 2011, del 27 de noviembre, se reconoce como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Entonces, todo este es el proceso tradicional que ha vivido la peregrinación del Señor de Coyoriti, y se ve netamente en los investigadores y en los cronistas cómo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo hasta nuestra actualidad. Y para ir ya con temas de conclusión, vamos a ir a la interrelación entre lo católico y lo andino. Si bien es cierto, la peregrinación del Señor de Coyoriti es una peregrinación religiosa católica actualmente, no se puede dejar de lado las deidades andinas como las piedras, entre apachetas, que se denomina de forma aymara y que fue adoptándose por la parte quechua, porque en sí en la parte quechua se denomina saihuas, y el hielo, y también la adoración al santo. Y esto está vinculado netamente a la sacralidad física y espiritual, en la cual los ritos prehispánicos forman parte de una interacción entre deidades. Y esto tiene que ver con la deidad del hielo, la cual el hielo es lo que forma los lagos y las lagunas. Y eso está vinculado con la vida y también con la medicina. Y esto ha conllevado que esta interrelación entre lo católico y andino hay una transformación de prácticas rituales, que en sí la cristianización que lo ha permitido mantener fueron netamente los jesuitas.
porque hoy la prevención del señor de Coyoriti está de la mano de los jesuitas, ¿no? De las cuales esta diócesis de los jesuitas va a defender tanto ritos católicos como ritos incas. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar interrelacionarlos para que se pueda desarrollar y se pueda dar dicha festividad. Entre ellos tenemos que concebir también a Coyoriti y a Usangate como uno solo, como uno mismo. ¿En qué? En este desenvolvimiento de los seres miméticos, en las cuales el Ausangate como dios regional también acepta a Coyoriti y se convierte en un dios regional y se puede decir peruano de manera global. ¿Por qué? Porque tiene la interacción ambos de mimetizarse en muchas cosas, en la ritualidad, en la sacralidad y en la vida. También tenemos que discernir que la Virgen Dolorosa está netamente vinculada con el Sinacara. La Virgen Dolorosa, en parte católico, Virgen María, y la Chinacala, la roca hembra, hace referencia a uno mismo, pero que ambos se hace ritos en forma de simbiosis, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo podemos entender? Lo podemos entender en la procesión que se da el día lunes, en la salida del Señor de Tayancani. Esta salida del Señor de Tayancani sale para bendecir tanto la parte occidental como la parte andina, y esta es una presencia de corporalidad múltiple, la cual va a responder a distintas tradiciones religiosas, también a campesinos de la Puna y del Valle, y rituales prehispanos. En este caso, el señor de Coyoriti, que aparece en el momento que sale en peregrinación para dar el primer saludo, la primera bendición. ¿Por qué? Porque después de que los queros van a saludar a Tayancani, que es el señor de Coyoriti, sale en procesión. ¿Y por qué sale en procesión? Porque busca su Yananti. Su Yananti es la Virgen Dolorosa, la cual masculino y femenino se van a encontrar para que haya una complementariedad y un equilibrio. Y las cuales se encuentra con ella para que al final termine la procesión en Cruzpata, con el cual ya son los dos juntos, donde ya se da el Yananti o la complementariedad. También podemos ver que se coloca la chiwa en el señor de Tayancani. La chiwa es lo que está acá, que mayormente esto se le colocaba al Inca. Por eso dicen que Coyoriti responde al Inca y la Virgen de Rosario en Paucartambo responde a la Coya, ¿no? Y también, tenemos que ver que responde esto a prácticas rituales indígenas, ¿no? Que después se transformaron en campesinas en una expansión ritual amplia, de una ampliación demográfica. Y que también va a haber oposiciones y necesidad mutua entre la Puna, el Valle y la Amazonía. También vamos a ver rituales de purificación en Uñupata y rituales en Pujianapata. Para eso tenemos que hacer teología comparada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, da referencia a este lavado, que es en Uñupata, a la limpieza de pies que hace Jesús a sus discípulos. Los árabes también no pueden entrar a un ritual litúrgico sin antes lavarse las manos o los pies. Y pasa lo mismo también en Perú. Vamos a solamente dejar de lado un poco a Coyoriti y vamos a Huanacauri. Huanacauri, antes de llegar al Apu Huanacauri, tiene fuentes. Y no puedes entrar a este lugar sagrado sin estar limpio con estas fuentes. Entonces, vemos en teología comparada cómo la limpieza y la comulgación va a estar compartida netamente con una deidad. Son un punto en común entre estas teologías, las cuales van a responder a un análisis profundo en la cosmovisión y de Apus como entidades superiores, ¿no? Y para hablar con ellos o vincularte, debes lavarte, limpiarte, en este caso purificarte.
Esa es la interrelación entre lo católico y andino, ¿no? La cual se da en Uñupata. Antes de ir al Señor de Coyoriti, tienes que lavarte en Uñupata para recién ir a Coyoriti. Entonces también vamos a ver que estas resistencias rituales católicas y andinas van a estar en los actos danzarios, en este caso en el Huayri, la cual va a buscar conservar el rito andino, ejecutado como lo hacían los antiguos, los abuelos, como dicen ellos, pero en los tiempos modernos, buscando el beneficio no del pasado, sino del hoy, para pedir agua para las mejores cosechas de su pueblo, ¿no? Por eso que también las usanzas y los ritos van a variar y son diferentes. Y el mensaje que daría es como lo hacen los abuelos, mas no como ellos, porque el Ararigua, o en este caso, que es líder de los Guairis, va a buscar lo mejor para la población entre las aguas, las cosechas y las estrellas, para la realidad agrícola y ganadera del pueblo. Entonces, para acabar, quisiera concluir con que para Coyoriti necesitamos entenderlos como un todo, no como andino o como católico. Como andino entre la resistencia, posiblemente también se acepta, como lo católico, como superposición, también se acepta. Pero para entenderlo debemos entenderlo como un todo y como un complemento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Edgar, por esta interesante ponencia. Bien, invitamos ahora al público a que nos puedan plantear sus preguntas en la caja de comentarios. Si bien es cierto, hemos tenido unos pequeños retrasos en la ponencia anterior, aún estamos con unos cuantos minutos para que Edgar pueda resolver sus inquietudes. Y mientras nos van formulando las preguntas, Edgar, ¿algunas ideas que quieras agregar, algunas conclusiones extra en estos minutos? Sí, eh, bueno, como decía, Señor de Goyorite es una festividad que se da desde muchos tiempos atrás, pero como decía, para entenderlo no podemos separar lo católico de lo andino actualmente, porque actualmente es parte de la cosmovisión de un pueblo. Lo que podemos hacer es verlo como un complemento y para dar un análisis más conciso. En este caso, Coyoriti como parte de la Usangate y Ausangate como parte de Coyoriti. Lo vemos a través de la oralidad y a través de la historia que ambos se necesitan. ¿Por qué? Porque ambos todavía calan y son parte de una identidad tanto cultural del poblador cusqueño que con el tiempo también ha ido migrando y ha ido evolucionando, porque los agentes que también van a peregrinar han ido cambiando. Entonces, esta herencia generacional se ha ido modificando con el tiempo, por ello que actualmente no es muy difícil discernir o diferenciarlos entre lo católico y lo andino en Coyoriti. Se tiene que estudiar y verlo desde ambas ópticas, que también es válido verlo desde lo parte andino y lo parte católico, para poder entenderlo. Porque en sí, viéndolo desde el punto de vista, yo que también he participado y que mi familia también ha participado, es muy difícil diferenciarlo el uno con el otro porque de todas maneras en este proceso histórico se ha complementado y es necesario verlo desde ambas perspectivas. Bien, efectivamente, habría que entender este tipo de peregrinaciones en un contexto mucho más amplio, como producto del sincretismo cultural y religioso, ¿no? Que se ha dado en todo este proceso histórico que hemos tenido. Efectivamente, y lo que es cierto también es que esta peregrinación es una de las más importantes de Latinoamérica, ¿no? Una de las más grandes y las más importantes. Recuerdo a un docente nuestro de la escuela que decía, pues, que esta peregrinación es estrictamente sagrada por las características del desarrollo que se dan en ella. Tenemos una pregunta de parte de Miguel Ángel. Él nos dice, bueno, excelente Guayjecha, y nos dice, ¿sabes algo sobre el meteorito que cayó en el Nevado y que está dentro del templo de Sinacara? Bueno, de repente una pregunta que responde más a un mito popular, pero si gusta lo puede responder. A ver, una segunda pregunta.
Sí, para continuar, dice Martín Cárdenas, nos dice, ¿cuánta duración tiene la peregrinación de Coyuriti? ¿Y en qué meses en la peregrinación se pueden observar la diferencia entre lo católico y lo andino? Las dos preguntas, si gusta responderlas, más o menos en 4 minutos. Ya. Bueno, en sí es un mito popular del meteorito que cayó porque hace referencia a la piedra que se encuentra en el Sinacara. Eh, Algunos le dan la validación, otros no la dan mucha por el simple hecho de que ya cumple un grado más sacro, ¿no? Entonces, sí lo he escuchado, pero no cumple algo divino, como se diría, ¿no? Sino ya cumple algo más de un dicho popular como un mito, ¿no? Que es válido también, es válido en la forma de justificación. Bien, en cuanto a la peregrinación del Señor de Coyoriti, la peregrinación del Señor de Coyoriti en sí eh, no tiene una fecha exacta, pero en sí, ¿dónde inicia? Porque inicia 48 días después de Pascua, entonces puede caer entre mayo y junio, pero lo que sí te puedo decir que la peregrinación más importante es la peregrinación de 9 días, que lo realizan entre los Lomampure y Moyumpure, que son donde se encuentran, y es ahí donde empieza la festividad. Hay algunos autores que dicen que la peregrinación dura de 15 a 10 días, o algunos peregrinos vienen desde mucho antes atrás, pero la fecha exacta son 9 días, ¿no? 9 días que lo da la misma Hermandad Señor de Coyoriti en el Cusco y también algunos investigadores, ¿no? Y a ver, la peregrinación se puede observar diferencia entre lo católico y lo andino. Se debe ver como un sincretismo, pero también se puede ver una simbiosis en los actos que se da, porque también hay sacerdotes indígenas como los Malkus y los Alto Misaj, que pertenecen a los Queros y Hatun Queros, que todavía hacen sus rituales prehispánicos, pero esto lo hacen muy aparte de la ritualidad litúrgica de la misa, porque están prohibidas. Entonces, por eso digo que se debe entender como un complemento de ambos. Ahora, la diferenciación es difícil porque los rituales que hacen los Wairis lo hacen con antecedentes prehispanos, pero en un contexto religioso. Entonces, se debe complementar. Unos Wairis te van a decir que vienen por el hielo y otros que vienen por Coyoriti por el hielo, porque para ellos ambos son uno solo, ¿no? Bueno, alguna anécdota en mi peregrinación, pues sí, una de las anécdotas que podría decir es que uno de los sacrificios que hasta ahorita se sigue dando son las muertes de los pauluchas, eh, pero no tiene nada que ver entre muerte de ser humano a otro ser humano, sino que en estas peregrinaciones muchos de los pauluchas ucucos caen, caen abismos en las cuales muchos fallecen, pero para la concepción y la cosmovisión del agricultor y del ganadero es que va a haber buena producción a esta clase de sacrificios que se da de manera indirecta a los apus. Y tiene bastante que ver con estos rituales prehispánicos que se hacían entre los antisuyos y los toyasuyos. Edgar, tenemos otra pregunta. Juan Auquimaita nos pregunta el porqué del nombre de la música Chakiri. Exactamente nos dice, a ver, mi consulta es por la música del Chakiri. ¿Sabe el porqué de ese nombre respecto a la música Chakiri? Bien, lo que tengo referencia es referencia de mi padre. Él me decía que la referencia de Chakiri es la acción de saltar, ¿no? De chaquirear. Por eso ellos usan bastante la opción de chaquiremos, saltemos, ¿no? Y también tiene que ver bastante con el mito de Marianito Maita. Supuestamente Marianito Maita eh, y el niño Emanuel bailaban el chaquiri, ¿no? Por eso que la danza privilegiada en esta peregrinación es la del Pucapacuri, que es baila chaquiri. Y después lo fue adoptando el Paulucha o el Ucuco. Entonces, lo que tengo entendido por acervo familiar es que el chaquiri hace referencia al salto, a saltar. Bien, entonces, Edgar, gracias por tu magnífica participación en este congreso. Estamos muy agradecidos con esta ponencia y te invito pues a poder despedirte del auditorio y dar unas palabras finales. Bueno, como inicié, agradezco
a la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas por abrir estos espacios y volver a invitarme a estas ponencias. Creo que es bastante importante alimentarnos académicamente, en educación, en arte y en cultura tradicional. Creo que de una u otra manera estos puntos nos van a servir para analizar y poder sacar un análisis desde nuestra propia perspectiva, ¿no? De todas estas ponencias. Agradezco a todos los presentes por escucharme, por permitir compartir un poco de mi acervo cultural y acervo cultural peruano. Y sobre todo el respeto que merecen estas, ¿no? Está bien, como decía el profesor Víctor Hugo, lo académico y lo folclore creo que no debe ir desligado, debe ir de la mano, porque a la final todos nosotros nos encaminamos a ser docentes de danza y música vinculado al folclore. Entonces debemos estar siempre, somos uno de los países con mayor manifestaciones culturales vivas, entonces debemos de ir de la mano con ellas para realizar unos buenos trabajos académicos, danzarios, musicales, ir de la mano con ellos, ¿no? Bien, Gracias, Darcy. muchísimas gracias, Alex. Perdón, Edgar, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Y bien, a continuación voy a dar pase ahora sí a mi compañero que a- me va a reemplazar en esta jornada, en la siguiente jornada. A ver, Alex, adelante, por favor, la sala es tuya. Estamos un poco Muchis- tensos con la carga aquí, estamos emocionados, confundidos muchas los gracias, ponentes, Darcy. los presentadores. Muchísimas gracias, Alex. Te dejo con el auditorio. Gracias, Darcy. Un agradecimiento especial a Edgar Medrano y esta ponencia sobre el Cuyuriti, ¿no? Sí, estamos un poquito, algo cansados, pero muy entusiastas y muy emocionados con todo lo que se va realizando a lo largo de estos 3 días de ponencia. Muy bien, me toca ahora presentar a nuestra siguiente participante, nuestra siguiente ponente. Estamos hablando de la maestra Karina Miranda Palacios. Ella es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú y tiene estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Continental de Huancayo. Asimismo, tiene el mérito de haber ganado una beca de intercambio cultural con su participación como investigadora en el proyecto Intercambio Cultural Perú-Alemania en el Valle del Mantaro para la Universidad de Münster en Alemania. Es gestora cultural y artista del colectivo artístico Pate de Perro, de mi gran amigo Alex Álvarez, y ha tenido presentaciones justamente con este colectivo en Europa, difundiendo las danzas peruanas por el mundo. También tiene un diplomado en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Socioambientales, cursos y seminarios sobre antropología cultural, antropología aplicada, gestión de seguridad turística, transparencia y lucha contra la corrupción, estrategia de desarrollo de potencialidades e integración social, ecología y desarrollo sostenible, profesora de teatro también. Y ha tenido una publicación reciente, en el 2020, con el libro Jauja en el Bicentenario, Identidad, Memoria, Utopía y Posibilidades, ropa de la mujer jaujina en diferentes periodos de la historia. Ella nos va a presentar la ponencia titulada La música del carnaval y la mulisa en las bandas en el Valle del Mantaro y el aporte de Aurelio Paulino Beltrán Chamorro. En este artículo, ella analizará los inicios de la banda de músicos del Valle del Mantaro y cómo éstas han ido evolucionando en el tiempo. También nos dirá la importancia que han tenido las bandas para don Aurelio Beltrán y también los primeros concursos de San Juan de Amancaes y la importancia de estos para la difusión de la música popular. Bueno, dejo ante el auditorio a la maestra Karina Miranda Palacios con la ponencia La música del carnaval y la mulisa en las bandas en el Valle del Mantaro y el aporte de Aurelio Paulino Beltrán Chamorro. Adelante, maestra. Muchísimas gracias a todos, a la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Arguedas, y a este congreso tan importante de investigación en la educación, arte y cultura tradicionales en el Perú, Arguedas en el Bicentenario. Voy a compartir mi pantalla y quiero comenzar con la ponencia del día de hoy. Voy a comenzar, voy a compartir un momentito.
Bueno, para centrarnos ya en la investigación misma de la música del carnaval y la mulisa en las bandas del Valle del Mantaro y el aporte de Aurelio Beltrán Chamorro. En esta pequeña investigación, voy a dar el índice. Primero voy a tratar el entretejimiento cultural, este nuevo concepto que nos va a ayudar a entender mucho sobre los procesos culturales. Incluso vamos a ver cómo puede adaptarse para entender otros procesos culturales, como la ponencia anterior del Coyuriti, que puede ser muy bien acogido este concepto de entretejimiento cultural, ¿no? Vamos a ver las bandas en el contexto nacional para ver un poco la línea de tiempo y para poder entender todo sobre las bandas a nivel local del Valle del Mantaro, específicamente en Jauja. El personaje del gran músico Aurelio Beltrán Chamorro como héroe cultural y por qué utilizo este concepto de héroe cultural para entender este aporte, ¿no? El aporte fundamental también vamos a ver de la estructura del carnaval para la fiesta misma del carnaval de todo el valle y el carnaval jaujino, ¿no? Este gran aporte que hizo Beltrán. Y especificar un poco en un ejemplo visual para entender el baile del carnaval jaujino con la mulisa, ¿no? Bueno, vamos a entrar al primer concepto, el entretejimiento cultural. El entretejimiento cultural es un concepto que no da un historiador, un antropólogo, más bien es un literato. Es Edgardo Rivera Martínez, lo propone en su novela Cumbre, País de Jauja, en 1993. Él propone la viabilidad de un proyecto de nación, donde se integran diversas culturas heterogéneas, diversas corrientes culturales, tanto externas como internas, tanto presentes o pasadas, ¿no? Jauja es una ciudad andina, cosmopolita. ¿Por qué cosmopolita? Porque tuvo una gran importancia, fue la primera capital, y también por ser una ciudad que curaba la tuberculosis, por su clima generoso, atrae mucha gente extranjera, italianos, europeos, etcétera, ¿no? El poblador andino, él grafica un poblador andino, ¿no? Grafica cómo vive este poblador andino en su novela, ¿no? Relata un escenario real, un escenario real simbólico en una convivencia armónica, ¿no? Esta convivencia armónica que la vamos a ver más adelante, que es muy importante, ¿no? Esta maestría se nota especialmente de juntar diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes mitos, no solo del valle, sino mitos europeos, diferentes lenguajes, diferentes religiones, todo en una complejidad, ¿no? En una complejidad de lo que él relata en su obra, ¿no? Para entender un poco más sobre el entretejimiento cultural, sobre este concepto, es como esta manta que está acá, ¿no? Diferentes culturas se tejen armónicamente, diferentes hilos, diferentes colores armónicamente se tejen para hacer esta manta tan preciosa que es armónicamente distinta, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces, este entretejimiento cultural es esta armonía de las diferencias que vamos a ver mucho más adelante, que no es la dicotomía entre el concepto de tradición y modernidad, no es este concepto de mestizaje, de sincretismo, no es este concepto de culturas híbridas que Canclini lo relata muy bien, lo describe muy bien.
es más bien el entretejimiento de varias culturas que conviven entre sí en una armonía de las diferencias, ¿no? Que no solo se va a ver en la música, sino en otros bailes de Jauja y del Valle del Mantaro. El caso que voy a mostrar es una evidencia del proceso del entretejimiento cultural, donde los aportes de la música, o sea, nos vamos a ir solo a la música, de distintas tradiciones se entretejen en esta armonía de las diferencias, ¿no? Acá vamos a ver cómo no hay esta dicotomía, no, es un entretejimiento cultural. Este concepto es muy importante. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a ver este proceso. Para entrar un poco en la línea del tiempo, vamos a ver esta imagen de Anne de 1838. Él es un importante estudió mucho, dibujó mucho sobre la cultura popular en todo el Perú, pero cuando llega a Jauja dibuja, entre otros, este paseo de las autoridades, y podemos ver acá instrumentos españoles, el violín, el arpa, en este paseo de las autoridades, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes que tenemos sobre la música en Jauja, en el Valle del Mantaro, ¿no? Instrumentos netamente españoles, para entrar un poco en el contexto. Este diplomático francés que recopiló muchos dibujos a lo largo de sus investigaciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo llegan las bandas al Perú? ¿Cómo llega la banda al Perú, ¿no? Bueno, el origen de las bandas como en sí las conocemos, tiene su propia historia, nace en Europa, ¿no? Su propia historia, su propia evolución, países como en Grecia, como en India, como en Arabia, en Siria, en Babilonia, tiene su propia evolución, sus propios instrumentos, sus propias influencias, ¿no? ¿Cómo llega al Perú? Al Perú llega a la élite de Lima, ¿no? A la sociedad élite de Lima, donde se escuchaban las primeras bandas, ¿no? Pero toma fuerza las bandas en el ámbito militar, con la banda republicana. En todas las bandas republicanas que se expandieron y se reproducieron para todo el Perú, toma fuerzas en el ámbito militar. Román Robles Mendoza tiene un libro muy ilustrativo de toda la historia de las bandas en el Perú y recorre por diferentes partes del Perú. Entonces vamos a ver una pequeña banda de 1838 en la imagen que mostramos, ¿no? Hay clarinetes y un bombo, podemos apreciar. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién más nos habla? Don Hildebrando Castro Pozo, en 1924, es un pionero que estudia la comunidad de indios en el Perú, ¿no? Nos da unas breves pinceladas en su libro Nuestra Comunidad Indígena, ¿no? Dedica todo un capítulo para estudiar las fuentes confiables a él, lo que llama emotividad estética comunal, ¿no? Aborda el tema de la música, por supuesto, y presenta una variedad de melodías de la costa, de la sierra, del norte, del centro, del sur, ¿no? El que nos dice en este pasaje, ¿no? Pero en algunas comunidades cuyo contacto con los pueblos ecuatorianos es íntimo, el cachaspuri andino se conserva notándose el repertorio de algunos cachimbos. Acá quiero hacer una pausa para ver los cachimbos ambulantes que se amalgaman en aquel pastillo pastuso que se han formado una especie de guayno alegre retotón, como que entonan los cachimbos huancas en la época del Jalapato. Huanca Sausa es la cultura del Valle del Mantaro, del Valle del Centro de nuestro Perú, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos cachimbos, no? Ellos eran los que salían justamente de
de las bandas republicanos, ¿no? Que salían de Franco, tocaban en retetas callejeras, eran parte de esta música ambulatoria, porque no estaban todavía estructuradas las bandas, que ofrecían en las plazas públicas, pero sin costo adicional para todo el público, ¿no? Las autoridades de municipios les ofrecían bebidas o algunas propinas que alegraban el medio ambiente para el pueblo, ¿no? Para que alegraban el ambiente del pueblo, ¿no? Eran consideradas como servidores marginales de la sociedad, ¿no? Un poco despreciados. A veces solo les daba poca comida, descansaban poco, pero el esfuerzo pulmonar era fuerte, ¿no? Pero estos eran los cachimbos, ¿no? Que andaban en las fiestas del pueblo y tocaban para las fiestas populares que había, ¿no? Entonces, entendiendo ya todos estos conceptos, vamos a entrar ya a la imagen, al personaje de Aurelio Beltrán Chamorro, ¿no? Un músico, compositor, pionero en muchos aspectos que ya vamos a ver más adelante, y héroe cultural. ¿Y por qué héroe cultural? Ya vamos a entender por qué héroe cultural. Él nace en Masma, Jauja, en 1894 y muere en Huancayo en 1978. Entonces, héroe cultural. El concepto de héroe cultural es introducido por la antropología, por Frank Boas en 1940. Esta denominación de héroe cultural, como le digo, es introducida, usada por la antropología para denominar a personajes importantes que juegan un papel o un cambio social, un orden social. Hay un cambio social, ¿no? A partir de su música, en este caso, ¿no? Y explicar el valor de estos héroes culturales y la importancia que estos tienen en la sociedad. Para eso es introducido este concepto, ¿no? En este sentido, Aurelio Beltrán calza exacto con héroe cultural por su aporte, este aporte fundamental que tuvo. Él estructuró la música del carnaval jaujino, o sea, la música del carnaval de todo el valle que nosotros tenemos. Estructuró la música del carnaval, que vamos a ver más adelante cómo estructura, ¿no? Incorporó la mulisa, el ritmo de la mulisa, el género de la mulisa a las bandas, a la música del carnaval, con más de 300 composiciones en su haber, y su preocupación por resguardar y recolectar la música andina antigua que se iba perdiendo, ¿no? Conformó una de las primeras bandas de la región estructuradas y profesionalizadas, ¿no? Fue uno de los primeros que grabaron discos de la música popular y luego fue llevado al extranjero para que sea muy conocida. Bueno. Vamos a entrar un poco a su historia para entender un poco sobre don Aurelio Beltrán. Su padre fue León Beltrán Soto, músico también, tocaba el clarinete y le dejó el clarinete a su hijo Aurelio. Él muere repentinamente y don Aurelio empieza a tocar los platillos como todo músico con los amigos de su papá a muy temprana edad, ¿no? Pero luego entra a estudiar a una filarmónica que existía en su ciudad natal, Masma, que es un distrito de Jauja, la Filarmónica de Masma, ¿no? Le enseñan a tocar rumbas, calipsos, somstern, charleston, mazurcas, pasos dobles, justamente lo que le decía, ¿no? Esta música de fuera, esta música del extranjero, por decirlo así, que
que lo entreteje culturalmente, ¿no? Porque él conserva todas estas partituras en sus estilos musicales, ¿no? Pero siempre teniendo un respeto por la influencia, por lo indígena, por la música andina, como los taquires, yarabís, mulisas, que también componen mucho, ¿no? Muchos taquires, muchos yarabís, y bueno, las mulisas, que es lo más alto de sus composiciones, ¿no? Entonces, acá se puede ver claramente este entretejimiento cultural que se da en la música, ¿no? No es que definitivamente separamos uno la música andina es solo la música andina y vemos como lo contrario a la música de afuera, ¿no? No, simplemente una convivencia armónica, ¿no? Bueno, él a los 25 años, don Aurelio, forma su primera orquesta ya, a muy temprana edad, la Musa Jaujina, una de las primeras orquestas de Jauja, ¿no? Se puede ver guitarras, que ahora ya no hay guitarras en las orquestas, tambor, algunas flautas, bueno, que tampoco no están, y bueno, sí está el arpa y los violines y en los clarinetes que todavía existen en la ¿no? Esta es la Musa Jaujina. Con la Musa Jaujina a los 25 años vamos a ver, después de formar esto, vamos a ver estos festivales de Amancaes, ¿no? Los festivales de Amancaes, bueno, también han sido ya mencionados en algunas otras ponencias. Se forma en este oncenio de Leguía, porque Leguía se da muy fuerte el indigenismo, la reivindicación indígena, ¿no? Fue durante su gobierno que el alcalde de Rima, Juan Ríos, organiza el primer concurso en las Pampas de Amancaes, ¿no? Ahí podemos ver la foto, un 24 de junio de 1922. Y los participantes que quedan entre los tres primeros, el primero Cusco y Arequipa, y Junín con la pandilla y esta Musa Jaujina del maestro Aurelio Beltrán. O sea, él participa en esta primer concurso de las Pampas de Amancaes, ¿no? Con la Musa Jaujina, ¿no? Entonces, ahí comienza a conocer más directores, más músicas, más melodías, se amplía su mundo de música. Basadre también escribe sobre San Juan de Amancaes. Ahí participaron, entre otras orquestas típicas, Huánuco, Huancayo, Cerro de Pasco, Tarma, estas últimas con sus mulisas, la rondalla piurana con el maestro Requena, y triunfó su serenata, la Musa Jaujina, con su precioso baile de los segadores, ¿no? También nos habla Basadre de la Musa Jaujina que menciona en 1970, ¿no? Luego, ya al tener todo esta más experiencia, haber conocido otros géneros musicales, ya va formando más orquestas. La banda también ya se va estructurando, ¿no? En 1946, las fiestas costumbristas en el Valle siempre ha sido, ya estaban cada vez más popularizándose, ¿no? Estaba en un auge, en un crecimiento, ¿no? En el Valle del Mantaro podemos encontrar fiestas todo el año, ¿no? Entonces, Aurelio Beltrán forma la primera banda, ¿no? La primera banda ya estructurada, con los músicos bien uniformados, ya con partituras y ya no los simples cachimbos que venían por ahí, ¿no? Es la banda popular de Masma, ¿no? Y dirige esta banda y es muy popular y tenía mucho trabajo porque había muchas fiestas populares, ¿no? También van haciendo otras bandas, por ejemplo, en su hijo forma y él ayuda a formar la rondalla de Masma, ¿no? Por Emilio Beltrán Pacheco, también en 1950, ¿no?
Es una familia de músicos y va quedando en generaciones. Forma más bandas, la banda musical de Masma, en 1951. También acá hay una foto con otro gran músico que es muy conocido en el Valle del Mantaro, don Tiburcio Mayaupoma, que forman una orquesta también muy conocida, la Lira Jaujino. Ahí vemos una foto de la Lira Jaujina, que es una de las primeras orquestas también muy conocidas en el Valle del Mantaro. Y vamos a ver la Sinfonía Junín de Jauja, ¿no? La Sinfonía Junín de Jauja, ya más adelante, que es fundada el 22 de agosto de 1962 con su amigo Pablo Navarro Lovera y don Aurelio Beltrán, fundan esta Sinfonía Junín, que esta sinfonía es muy conocida, muy premiada. De ahí nacen muchas bandas más en la actualidad que hasta ahora mismo existen, pero es como la llaman la banda papá, porque de ahí nacen muchas bandas más, ¿no? Entonces es una banda muy importante y muy conocida acá en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces vamos a ver esta banda que es muy reconocida por Abdai, y graban discos y bueno. También acá hay una foto donde está reconocida el 29 de noviembre de 1962 en el Coliseo Porvenir, que le están dando un reconocimiento, ¿no?, a la banda. Y luego ya viene de lo local a lo nacional. Es uno de los primeros, por decirle el primero, que graba disco de carbón, donde graba el carnaval jaujino, ¿no? Y esta mulisa, que es este género que vamos a ver más adelante, entrada de Paca a Jauja, muy conocida, y es ganadora en la Calistrada de 1948, ¿no? La Calistrada, que es parte del carnaval. Entonces, esta ya está perennizada y conocida ya más a nivel nacional con la impresión del disco de carbón. Luego ya a nivel internacional lo invitan a la Universidad de Michigan, antropólogos y musicólogos para ver su obra, ¿no? Es una foto de cuando él va a la Universidad de Michigan en 1973 y su obra está en la Universidad de Michigan, ¿no? Acá está todas sus composiciones, hay más, pero entre corcovados, mulisas, pachaguaras, yarabís, es la música andina auténtica la que podemos encontrar, ¿no? Marchas militares, compone muchas marchas militares, corridos, valses, la música incaica, y también la música de procesión también tiene mucha ¿no? Estos datos he podido recuperar de su hijo escribe. Su nieto, William Ulises Beltrán, escribe 2 libros, Valle de Ilusiones y Melodías de Ayer, Hoy y Siempre. Entonces, esta es la bibliografía un poco de ahí. Su obra luego es presentada y es aceptada como Patrimonio Cultural de la Nación. Ahí está en el peruano, cuando es Patrimonio Cultural de la Nación. Obra musical de Aurelio Beltrán Chamorro. Ahora bien, la estructura del carnaval, este aporte fundamental, lo que les iba diciendo, ¿no? La música del carnaval estaba recién se estaba formando, ¿no? Tocaban, el carnaval es un baile popular que antes bailaban de las manos alrededor del árbol, no estaba tan estructurado, ¿no? La música, ni el baile, había mucha fiesta, mucha música, pero existían las mulisas. La mulisa tiene una teoría donde nace, ¿no? Ya está más o menos definido cuál es el origen de la mulisa, ¿no? Es una estructura poética, tiene parte de la Vidal argentina, el Segel árabe español,
tiene el estribillo, la fuga, la música es una expresión propio del mestizo, es lo que explica Nicolás Martínez Oviedo, que escribe un libro sobre la mulisa. La mulisa es de los muleros de la colonia, ¿no? Estos muleros que tienen, que se desplazaron desde Argentina, y podemos ver la imagen, cómo camina este género de la mulisa, ¿no? De Argentina, Chile, Bolivia, todos los Andes peruanos, cantaban con sus guitarras, todos los muleros, ¿no? Porque antes todo era con mula, y iba desde esta ruta que es la ruta del Capacñán, ¿no? Entonces, cómo entró este género de la mulisa, que tiene la misma estructura de los tristes, ¿no? Entonces y va desde Buenos Aires hasta Quito, ¿no? Entonces, es una música que se fue adaptando, ¿no? Foránea, por decirlo así, y fue tomando sus propios matices en cada sitio que se fue quedando, ¿no? Sus propios matices en Potosí, en Tacna, en Arequipa, en Cusco, en Jauja, donde vamos a explicar, tomó sus propios matices, ¿no? Tuvo una ruta, bueno, ya les dije, Huancavelica, Andahuayla, Sabancay, y Cusco, ¿no? Entonces, esta es la mulisa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Aurelio Beltrán? La mulisa solo se tocaba con guitarras, en serenatas, en las calistradas que existían en Jauja, se tocaban con guitarras y con canciones cantadas, ¿no? Con cantantes, ¿no? Aurelio Beltrán toma esta mulisa y lo pone en la banda de músicos para las festividades de carnavales del Valle, ¿no? La pone en su música, y la sube para que toque la banda en sí que él ya tenía, ¿no? Entonces, pone la mulisa, la estructura, pone el género del carnaval, que es un género también, la mulisa es un género, pone la mulisa, el género del carnaval, y los guainitos que siempre que estaban, los guainitos que se tocaban, ¿no? Entonces, estructura, ¿no? Entonces, cuando se toca, siempre se comienza con la mulisa y guayno, o mulisa, carnaval y guayno, ¿no? Entonces, la mulisa incluso es más difícil de tocar, ¿no? Porque hacen más esfuerzo los músicos, ¿no? Pero entonces, estas mulisas son tocadas y son muy aceptadas. Y también se comienza a bailar la mulisa en la ciudad de Jauja, ¿no? Entonces hay este quiebre, ya no se baila agarrados de las manos, se baila en parejas, ya ese es otro proceso que no vamos a entrar, pero ya se comienza a bailar en parejas, ya con esta mulisa, con cada paso ya estructurado en parejas, ¿no? Alrededor del árbol, ¿no? Entonces, estructura la mulisa estructura la música del carnaval, ¿no? Su otro aporte fundamental, institucionalizar la banda, ¿no? La banda de músicos que estaba por cachimbos, así solo, ya uniformados, ya lo institucionalizó. Y bueno, todos sus aportes que tuvo sus composiciones, ¿no? Entonces, esto es como ahora vamos a ver más el carnaval, ¿no? El carnaval jaujino, para seguir entendiendo esto, ¿no? El carnaval jaujino que expone claramente este entretejimiento cultural, el mismo baile, la misma fiesta, este mismo mundo del carnaval jaujino expone claramente este entretejimiento cultural de la fiesta, ¿no? Con la naturaleza que nos permite entender la idiosincrasia del poblador jaujino, ¿no? Esta idiosincrasia, cómo es el poblador jaujino, ¿no? Este baile que es tan elegante de la mulisa, que
que tiene una particularidad que solo se baila en la ciudad, en Jauja, ¿no? Se baila la mulisa, ¿no? Se baila en parejas, de pasos de medias lunas, de lunas, hay un guapeo desbordante, una alegría, pero acá quiero hacer quiero resaltar, ¿no? Que siempre se dice y siempre se habla, ¿no? Que cada ejecutante tiene su estilo propio, ¿no? No, o sea, cada uno tiene su estilo propio, no es que cada uno copia, cada uno tiene su estilo propio y en una armonía de las diferencias, ¿no? Y esto se da en varios bailes, ¿no? No puede haber una coreografía, sino cada uno tiene su estilo propio. Voy a poner el video para que vean claramente cómo se da la mulisa. Cada uno, su estructura, no puede haber una coreografía porque definitivamente el nacimiento de la música es diferente. Les voy a explicar dónde está la mulisa y el género del carnaval. Estos son unos ejecutantes que vamos a ver. Esta es la mulisa, la entrada de mulisa. Las vueltas y medias vueltas. Ahí se puede ver las vueltas y medias vueltas, la elegancia de las damas con las polleras, cada uno su estilo, que siempre tratan de resaltar. Y ahí termina la mulisa. Ese es el género de carnaval, que es un paso constante porque se recorren varios tramos con este género de carnaval. Ta, 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 ta. Pueden escuchar. Bueno, el video es largo, pero pueden ir a Jauja, visitar el carnaval, entender todo lo que acá se ha explicado. Muchísimas gracias por la invitación y espero sus preguntas. Espero que les haya gustado y bueno, que les haya dejado un poco con la miel en los labios para que puedan entender y vivir más que todo los carnavales y entender ya la mulisa y el carnaval en sí, que es todo un mundo, ¿no? Así es, muchísimas gracias, maestra Karina. Mil disculpas por no atender a tiempo. Estamos con un problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí para conversar, para poder hacer llegar las preguntas del auditorio, que estoy seguro
se han generado a lo largo de toda su disertación. Tenemos la pregunta de William Freddy Casa y nos dice, ¿por qué las diferencias entre el carnaval de Jauja y sus distritos en toda la expresión? El carnaval, el carnaval ha tenido su propia evolución, por decirlo así, ¿no? En Jauja como que el baile, le pusieron mucho más énfasis al baile elegante del carnaval, ¿no? Cada distrito de Jauja tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, pero siempre tienen este ejemplo de la ciudad mismo de carnaval con los distritos, pero en general es una misma, es un solo sistema, un mismo mundo de carnaval. Ahora, el carnaval jaujino se da en todo el valle, ¿no? Hay otro carnaval en mismo Jauja, que es el carnaval marqueño que hemos tenido ayer la exposición por nuestro colega, que también tiene otro origen, otra línea musical, ¿no? Pero en Jauja se ha centrado mucho en el baile, la música y esta elegancia y todo este rito que hay detrás del carnaval, de la música y todo por cómo estructuró Aurelio Beltrán, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte, la parte descentralizada, el baile mismo en sí, con la música de la mulisa que tenemos muy presente nosotros, ¿no? Bien, William Freddy Casas nos sigue preguntando y dice, ¿en qué momento de la historia se da la música de banda y orquesta en Jauja? Bueno, como les iba diciendo, ese es a principios, o sea, cuando la banda, en sí, la música, no estaba separado, la banda ni la mulisa como ahora, la banda y la orquesta como vemos actualmente, ¿no? Era una compilación de varias instrumentos, no había una profesionalización ni se estaba dando, ¿no? En 1919 aparece como la primera orquesta, ¿no? Esta primera orquesta con la musa jaujina, ¿no? Que no es una orquesta como la conocemos hoy, pero aparece, ¿no? Y ya un poco más adelante aparece ya la primera banda ya en 1946, ya separado de la orquesta, ¿no? Para ciertos tipos de bailes de música es las bandas, y para ciertos tipos de bailes o de rituales es la orquesta, ¿no? Entonces hay ya una separación en sí de lo que antes era solo música, no había ni bandas ni orquestas como las conocemos ahora, ¿no? Claro, ¿no? Tal vez también se deba a la aparición del Instituto de Acoya de Música. ¿Usted cree que esa institución hace esa diferenciación entre músicos de banda y Claro, músicos de no, orquesta? eso ¿Cree que ya hay una influencia aparece. de parte de ellos? Claro, aparece después ya el Instituto Nacional de Acoya ya para profesionalizar más la banda, ¿no? De ahí salen muchos músicos, ¿no? Pero uno de los primeros es en Masma, el distrito de donde nace Aurelio Beltrán con la Filarmónica de Masma, ¿no? Entonces, habían así algunos sitios donde se daba la música, donde se enseñaba música, pero Acoya es por excelencia donde más se da, y más cuando se forma el Instituto de Acoya, ¿no? De músicos de Acoya. Bien, bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta de nuestro auditorio. La maestra Karina estará encantada de responder. De repente, como para seguir el diálogo. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Juan Auquimaita. Dice, o sea, su música que más escuchan en su carnaval es la mulisa. Sobre la estructura musical del carnaval es creada por el maestro Aurelio. ¿Cómo podemos hablar si es un hecho folclórico?
Entiendo que es esta cuestión del anonimato que supuestamente se le atribuye normalmente a las manifestaciones folclóricas. Claro. Lo que más se pide, lo que más, la primera pregunta, la mulisa es, siempre piden las mulisas, ¿no? La mulisa es como lo mejor que te puede ofrecer la banda, ¿no? Pero en la segunda pregunta, cuando dice, ¿cuál fue la segunda? Menciona que como es la estructura ha sido creada por una persona, dice si ese hecho puede ser considerado como folclore, porque normalmente se atribuyen siempre que sea anónimo para que sea considerado como folclore, ¿no? Alguna manifestación. Sí, a ver, si le prendemos el micrófono a la ponente, por favor, el equipo técnico, para que pueda responder a la pregunta de Juan Auquimaita. No sé si me escuchan, compañeros del equipo técnico. Sí, vamos a esperar un momento. Seguramente hay una cuestión ahí de propios de la virtualidad, ¿no? Hay estas cuestiones que a veces se nos escapan, hablamos y no nos escuchan o se congela la cámara, la pantalla. Vamos a esperar ahí, por favor, a nuestros compañeros del equipo técnico. Les pido que puedan activarle el micrófono a la maestra Karina para que pueda absolver la duda de nuestro participante en este Congreso de Investigación, Educación, Arte y Culturas Tradicionales del Perú. Un momento, maestra Karina. Ya. Esperemos ya. Bueno, Ahora sí. no necesariamente tiene que ser anónimo, ¿no? No necesariamente tiene que ser puede ser reconocido también, ¿no? Puede ser quién lo hizo, ¿no? No necesariamente tiene que ser anónimo para que pueda ser tradicional o popular. Al final, lo tradicional es lo que acepta la gente, lo que acepta el pueblo, ¿no? Lo que acepta la sociedad, y esto se convierte en folclore, se convierte en tradición, ¿no? Porque ahí hay un debate siempre un poco académico, ¿no? Del folclore, el no folclore, pero no necesariamente. Yo pienso que es bueno, si tenemos los datos, es bueno entender de dónde nace quién lo hace. Y ahora la mulisa, el carnaval es patrimonio, el mismo es patrimonio material, ¿no? Porque es una danza muy tradicional, por decirlo así, de la ciudad de Jauja, ¿no? Pero hay ese debate, pero yo pienso que no necesariamente tiene que ser anónimo, ¿no? Claro, claro, entendiendo también que dentro de la modernidad se entendía estos pueblos como ágrafos y por ello no había una manera de registrar quién eran los autores, pero desde siempre ha habido una cuestión de autoría, ¿no? Es una cuestión ahí que es bueno analizar, criticar y superar. Una pregunta más de Juan Auquimaita, que está ampliando seguramente su intervención y nos dice, a partir de ese análisis de la maestra, se debe reformular las características del hecho folclórico en estos tiempos. Maestra, a ver, para que complete de repente esta duda de nuestro participante. Yo creo que sí, porque no hay que ser tan estrictos, ¿no? Porque es como la cultura misma, ¿no? Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir reformulándonos varios conceptos, ¿no? Es como las mismas tradiciones, ¿no? Nuestras tradiciones no son estáticas, no son totalmente selladas por una capa de oro, ¿no? Porque cada generación le pone su propio estilo, su propia intervención a las tradiciones, ¿no? Porque si no la cerraríamos, y los antiguos nomás le han puesto su propio toque, ¿no? Cada generación al final le pone su propio estilo. Es muy dinámica como la misma cultura, ¿no? Así son nuestras tradiciones, ¿no? Entonces no podemos ponerlas en estáticos. Claro, ¿no? Y en ese sentido de dinámica cultural y tradicional es importante que haya una dinámica también en la conceptualización.
Muy bien. Yo tendría una última observación de repente. He podido ver que, por ejemplo, la Mulisa siempre tiene esos trajes elegantes, por ejemplo, los varones con saco, ¿no? Su sombrero jaujino, muy representativo, y las mujeres también con lo que llaman ya externo, ¿no? ¿Usted Ujú. cree que hay una idea de no, de que esta danza se está ligada siempre a las élites jaujinas? ¿O es una cuestión también que abarca a toda la estratificación propia del pueblo de Jauja? Esta es una pregunta muy bonita porque yo he hecho este estudio justo de de la ropa de la mujer jaujina, ¿no? Y antes, como les expliqué, se bailaba agarrados de la mano, ¿no? En la década de los 40, 50, una generación de esa supuesta élite que solo bailaba en salones y no sé qué, eh, salió a compartir con los barrios, ¿no? Entonces se hace más popular y las damas jaujinas por de esa época, por decir así, comienzan a vestirse de polleras andinas, como ellos les decían, pero era una ropa europea del siglo pasado, pero se describe que las mujeres andinas comienzan a vestirse con atavíos de mujeres cholas, él pone así, pero hace una simbiosis de la cultura, ¿no? Este entretejimiento cultural que siempre ha estado existiendo en la provincia, ¿no? Entonces ya pues nace y ya es popular, ¿no? Entonces el vestido de la mujer jaujina es igual, ¿no? Comienza en Europa, cada prenda tiene su propio origen, los monillos, las mantas que después nosotras mismas las pintamos, los fustanes que nosotros mismos los tejemos y tiene su propia evolución algo tiene muy importante acá, ¿no? Que la ropa de la mujer jaujina tiene que ser de 3 colores combinado armónicamente, ¿no? La manta, el monillo y el faldellín tiene que ser de 3 colores en una armonía, ¿no? Entonces, y su origen es popular, ¿no? Es del pueblo, ¿no? Y al final es integrado del pueblo a toda la sociedad. Sí, podría hablar un montón de eso, pero yo creo que el tiempo es corto en la. Muchísimas gracias, maestra Karina. De por sí su ponencia ha sido muy ilustrativa y sus respuestas también, ¿no? Estaremos nosotros a la espera de poder adquirir su última publicación para que la biblioteca de la Escuela Nacional de Folclore pueda ampliar justamente esta gama de autores peruanos y de nuestras manifestaciones artístico-culturales. Palabras finales para su auditorio, maestra, y de esa manera poder concluir su participación. Agradecer a la Escuela Nacional Superior de Folclore por la invitación y a este congreso, que es muy importante, seguir escuchando todas las nuevas publicaciones, todas las nuevas investigaciones. Es tan importante seguir nutriéndonos para poder seguir conociendo y amando lo que tenemos, cada cultura, cada parte de nuestro Perú que es tan importante. El libro lo pueden encontrar en la Universidad Continental, está virtualmente, y un saludo a todos los colegas que están acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Karina Miranda. Ha sido con ustedes la ponencia, la música del carnaval y la mulisa en las bandas en el Valle del Mantaro y el aporte Aureliano Paulino Beltrán Chamorro. Como ya lo saben, la maestra Karina Miranda Palacios tiene una publicación reciente sobre los trajes de jauja, de la mujer jaujina, y que pueden adquirir o acceder a él fácilmente por el internet. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Karina, a todo nuestro auditorio también muchísimas gracias.